te damos por este momento, Señor. Gracias, Señor, por todos los hermanos que estamos adentro. Vamos a recibir la clase, Señor. Que nos dé sabiduría y entendimiento, Señor. Así también con el hermano René, que él te va a impartir la clase, Señor. Que Dios lo bendiga grandemente por el esfuerzo que está haciendo para darnos las clases. Que este día el Espíritu Santo nos llene de sabiduría y entendimiento, ya que nos está costando bastante eso, pero Dios va a abrir caminos para que podamos entender todo esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos gracias por todo y que Dios los bendiga a cada uno esta noche. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, bienvenido a cada uno de ustedes y también le damos un saludo, cordial saludo hasta allá, San Salvador, a nuestro hermano Francisco Martínez, que nos mandó un audio diciendo que las clases han sido de bendición para su vida y que las ha compartido también con otras personas allá, así que Dios le bendiga grandemente. Así, sin más pérdida de tiempo, vamos a comenzar. Y acuérdese que esta es la parte práctica, ¿verdad? La parte espiritual, pues cada uno de nosotros tiene que tomar su tiempo para ello, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Entonces acuérdense que esto es oración, ¿verdad? O sea, que oramos, pedimos la guianza del Señor y de ahí pues tenemos que usar demás herramientas. Una de las experiencias que yo he tenido y he podido ver es de que eh, a veces la gente cree que nos vamos a poner nosotros nos vamos a poner en trance, podríamos decir así, para poder recibir ¿cómo se llama? Permítame, vamos a dejar entrar a alguien aquí que cuando estoy trabajando, el mouse no quiere trabajar. No sé si le dije que no o le dije que sí. No sé quién estaba queriendo entrar. Que cuando estoy en esta situación, no se posesiona Zoom de cómo se llama de esta cosa, pero anyway. Bueno, seguimos adelante. Se me frizó la pantalla, pero anyway, pues la gente piensa que todo viene como un trance, ¿no? Y la verdad que no es así. No es así, la cosa no es así, sino que es al todo lo contrario. Permítame. Ahí están queriendo entrar, pero necesito, no sé por qué razón, esto agarra, mano Jorge, creo que se salió, pero no sé por qué, ya no puedo controlar. Y ahí estamos en graves problemas, dijo. Permítame. No sé si pudo entrar el hermano. Voy a tener que estudiar un poquito más esto sobre... Hoy sí ya pudimos escaparnos. No sé por qué. Ahorita lo vamos a dejar entrar, lo que está en el waiting room. Ok. Hoy sí. Nuestra hermana Tere y nuestra hermana Ana Blanco. Ok. Hoy sí ya pudieron entrar. Disculpen, pero estamos teniendo problemas de
¿cómo se llama? Técnicos, pero no porque, sino que soy yo el que todavía no sé. Ok. Hoy sí estamos todos, amén. Hermano Jorge regresó. Hermano Jorge pudo regresar. Amén. Que hermano Jorge se había ido, se había perdido. Hemos perdido a alguien ahorita. Mano Guillermina, mano Jorge. Sí, mano Jorge ya está, amén. Bueno, gloria a Dios. Seguimos. Entonces decíamos que le damos la bienvenida a nuestro hermano Martínez, hermano Martínez allá en Francisco Martínez en El Salvador, porque nos están viendo. Gloria a Dios. Y también pues desde allá de Tennessee nuestro hermano Smin. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a comenzar. Les decía yo que la experiencia que he tenido yo con en estos años es de que, y lo he escuchado a muchas personas, que el Espíritu Santo muchas veces no viene y nos sopla al oído, ni nos dice en el oído, sino que nos guía a que nosotros vayamos y encontremos la respuesta. Y tal es el caso de cuando nosotros vemos a este hermano, cuando nosotros vemos cuando ustedes se acuerdan cuando a Pablo fueron a orar por Pablo, amén, que el Espíritu Santo le dijo a dónde fuera a este hombre y fuera a hacer eso. Y así hay varias cosas dentro del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, y también lo he escuchado de varias personas de cómo Dios los ha guiado a encontrar a veces la respuesta de algo. Entonces nosotros cuando recibimos el mensaje del Señor, pues en nuestros corazones nosotros venimos y tenemos que arreglar ese mensaje. Eso es lo que hemos dicho, ¿no? Entonces se requiere oración, se requiere búsqueda. Amén. Así que gloria a Dios. Vamos a comenzar. Y estamos en el arreglo del sermón, ¿verdad? Es de mucha importancia que el sermón tenga unidad en su tema, en su propósito, en su material que se usa para su estudio. Tener un propósito específico, así como como el criterio, principio, nos deben ayudar a mantener la unidad del sermón. Ahora, ¿qué es un propósito específico? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué es un propósito específico? ¿Cuál es el propósito específico? ¿En qué parte sucede el propósito específico? ¿Cuándo se da ese propósito específico? Cuando Dios pone en nuestro corazón, ¿no? El mensaje que vamos a llevar a cabo. Amén. Y digamos, hoy tenemos un mensaje ahí que estuvimos hablando de Pedro, lo desarrollé, eso lo hicimos nosotros en una clase que estudié de homilética y me acordé de algunas cosas y otras cosas pues ahí las compuse, me tomó como 1 hora y media más o menos tratar de arreglarlo para que ustedes puedan verlo y puedan entender de lo que estamos hablando, porque queremos entrar bastante a la parte práctica, ¿no? de esta clase, ¿no? Ya estamos pasando a la parte teórica y ahora la práctica, ¿no? Entonces, ¿dónde podríamos colocar nosotros el propósito específico? ¿En el fondo o en la forma? En el fondo. En el fondo, ¿no? Porque acuérdese que es parte del pensamiento, ¿no? De lo que viene a nuestra vida, ¿no? O sea, el pensamiento es lo que Dios pone en nuestro corazón y empezamos nosotros a trabajar en ello, ¿no?
Y de ahí es que nosotros empezamos pues a buscar y a indagar por parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Poder, permítame, poder, nosotros, poder, arreglar el mensaje que Dios nos ha dado en su corazón. Y hoy vamos a verlo en un ejemplo que tenemos nosotros del mensaje que hemos arreglado, ¿no? Entonces, tener un propósito específico es muy importante y después pues necesitamos trabajar en los criterios, ¿no? Principios que nos deben ayudar a mantener la unidad del sermón. Todo sermón tiene que tener un movimiento que va progresando, ¿no? O sea, que comenzamos nosotros a organizarlo y empezar a hablar. Yo no sé, yo he estado viendo a algunos de ustedes que predican en la calle y he visto cómo a veces se quedan sin palabras. He visto cómo otros vuelven y repiten y repiten y repiten y vuelven otra vez como un tape para repetir. No está malo, no está bien, no está malo, o sea, depende, pero a lo que quiero llegar a la observación no es una crítica negativa ni constructiva, sino es una observación. Lo que he llegado es que ahí es donde nos ayuda a nosotros poder arreglar el mensaje y poder llevar los puntos, porque yo no sé si usted se ha notado que cuando un predicador empieza ya a repetir, llega un momento en que cuando los que predican largo, ¿verdad? A veces cuando predicamos más de 35, más de 40 minutos, empieza a repetir y a repetir y a repetir y a repetir, es que hasta ahí estudió, hasta ahí tiene o no sé qué, y entonces ya cuando a veces que es mejor quizás parar, vea el mensaje y ya hacer la invitación, debe haber una invitación después de todo, eso lo vamos a hablar después, pero de ahí mejor parar porque entonces se vuelve monótono. ¿Verdad? Y ya a veces hasta se predica otro mensaje, ¿verdad? Entonces, usted puede notar cuando una persona estudia el mensaje y lo va bien preparado, bien orado, bien buscado la presencia del Señor, y usted ve que va una progresión del mensaje, pero hay algunos que llega hasta cierto momento y empieza a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, ya no hay ni qué hacer, entonces se acabó el tape, ¿no? Entonces ahí es donde ayuda las notas y lo que has orado y lo que has preparado, y entonces dice hasta aquí. A veces no es el tiempo, sino es el mensaje que el Señor te da. A veces pueden ser 10 minutos, 5 minutos y que sea impactante y llegue y toque la vida de la persona, ¿no? Entonces, por eso decimos, todo sermón tiene que tener un movimiento que va progresando, o sea, se va moviendo, o sea, va organizado, no desorganizado. Ejemplo, cuando usted lee el libro de los Hechos, usted puede ver los mensajes, son predicaciones, muchos de ellos, enseñanzas, predicaciones que se ven ahí y cómo van progresando, ¿no? Cómo van hablando, hasta que llegan al clímax, se llama, o sea, a donde tienen que llegar, y de ahí comienza lo que le llaman la degradación, o sea, empieza a bajar, ¿no? Para llegar a la conclusión. Ahora, la introducción, decíamos, tanto como la conclusión son muy importantes, y dentro de la conclusión no se debe olvidar siempre de hacer una invitación. Ahora, hay una necesidad perentoria de leer bien el texto. O sea, ¿qué es perentorio? Hablamos de eso, acuérdense. Una necesidad urgente, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Que tenga que ver con hoy en día, no mañana pasado. Acuérdate que hablábamos perentorio, ¿verdad? Esa necesidad tiene que ver con hoy y es urgente, ¿verdad? De leer bien el texto, porque hay tres problemas textuales, hermano. Nadie te puede refutar. La persona que te puede refutar esto que te estoy diciendo es una persona que no sabe y no conoce. ¿Ok? Recuérdese que nosotros decimos que el mensaje que nosotros damos es divino como humano. Dios ya puso su parte, lo enmarcó, lo dejó allí plasmado en la Biblia. Y Pablo y los escritores dijeron, nadie puede hablar otra cosa que no sea esto, que ya está escrito, pues, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ahora leerlo en su contexto y traerlo a nuestro contexto, hacer el puente, decíamos nosotros, ¿no? Y por eso se necesita mucha oración, ¿verdad? Orar
y accionar, ¿verdad? Entonces, hay tres problemas que encontramos cuando nosotros vamos a leer un texto. Y el primero es el de adición. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien sabe qué quiere decir el problema de adición? Cuando están adictos a alguna, al alcohol, a la droga o algo. No, eso sería adicción. Oh, Este es adición es como Agregar. agregar agregar. algo. Ajá, agregar. Ujú. Le han Agregar algo. agregado. Le han agregado cosas a veces Ujú. que no van. Entonces, que no están en los textos Mm. no originales, sino las copias de los textos que tenemos, porque no existe ningún texto original. No hay such thing, porque ya todo eso no hay. Entonces, sería bello, precioso que un día los encontraran y se compararan con los que tenemos, ¿verdad? Pero, o sea que hay cosas que, acuérdense que los documentos bíblicos pasaron sobre los mismos hombres, ¿verdad? He estado leyendo unos escritos sobre, en cuanto a la edición, en cuanto a lo que los hombres le han agregado en contra de las mujeres, ¿verdad? Porque hay mucha tensión dentro del texto bíblico en contra de la mujer, ¿no? Entonces, sobre eso. La segunda es visión. Ah, ¿Qué cree que quiere decir eso de visión? El problema del texto en cuanto a la visión. ¿La visión de la iglesia o? No, estamos hablando de los problemas textuales, problemas de un libro, pues digamos así, la edición, lo que le agregan otros, ¿verdad? Y el problema de visión. Esto Es quiere que decir, no, ¿ah? oh, ¿Que no qué? perdón, no hay tal vez una buena interpretación del texto, no ven en sí No, lo que el texto quiere presentar. fíjese que es bien confuso eso, ¿va? Porque cuando estamos hablando de problemas de sexuales, de adición y visión, es que no miraban bien los escritores porque tenían, los que estaban copiando tenían un faralito, una lamparita y ahí estaban haciendo sus anotaciones. No como la luz que tenemos nosotros, trabajamos también. Entonces hay problemas en que tal vez no podían ver el texto cuando estaban traduciendo o cuando lo estaban escribiendo. Y el otro es el problema de interpolación. Y eso quiere decir acción y efecto de insertar alguna cosa en medio de otra. Tiene que ver con el orden de las palabras, o sea, cómo se han compuesto a veces las palabras, ¿no? Cómo las han ido. Yo no sé, yo escucho predicadores y cómo realmente hoy en día usan la interpolación. Le meten al texto, lo cambian, lo dicen y dicen así dice la Biblia y la gente está, amén, gloria a Dios, porque no Ujú. conoce la Biblia, no conoce lo que la palabra del Señor dice. Y entonces, el otro día que hablábamos con nuestro hermano, Saúl, al principio me acuerdo que teníamos una plática sobre allá en Apocalipsis que dice que somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y todo el mundo somos reyes y sacerdotes, pero el texto no dice eso, no dice que somos reyes y sacerdotes. Y yo tuve que ir a ver el texto en el griego, ¿verdad? Y lo que dice es Basilea, ¿no? O sea, está hablando de un reinado. Entonces, nos ha hecho un reinado de sacerdotes, pero no nos ha hecho reyes, porque solo hay un rey, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, y Dios mismo, o sea, no somos reyes, no, somos sacerdotes, pero no somos reyes, o sea, ha hecho un reinado de sacerdotes. Entonces, ahí lo que le llama una mala interpretación, pero también hay una interpolación, o sea, se le ha metido una palabra ahí al texto que no existe, no está en el original. Ok, entonces dicho eso, nos vamos rapidito al ejemplo del desarrollo de un sermón. Y vamos a estar usando Mateo 26, del 69 al 75. Ya lo vamos a ver. Ah, entonces, yo agarré ese ejemplo, pero también lo cambié un poco. Estuve trabajando un poco en esta predicación. Un día la prediqué. Usted la puede predicar, no importa. Le puede hacer sus cambios, la puede ya aplicar a la necesidad que usted va ahí. Ah, eh, creo
Si no, no cambian el horario, me toca a mí predicar el viernes. Y bien pudiera yo predicar de este mensaje, pero Dios me ha puesto otro mensaje. Entonces no puedo predicar este mensaje, aunque ya trabajé en él, pero no porque Dios te pone un mensaje. Entonces hay que obedecer a Dios antes que a uno, ¿va? Pero está bonito esto para predicarlo, ya lo van a ver. Dice el propósito específico. ¿Qué decíamos que es el propósito específico? Lo que Dios ha puesto en tu corazón que hables, ¿verdad? Entonces, en yo puse, bueno, si fuera a hablarle a mis oyentes, con ustedes, sería que mis oyentes se persuadan que hay causas que pueden alejar al cristiano de la presencia de Jesús. ¿Usted cree que pueden haber causas que pueden alejar al cristiano de Jesús? Sí. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, ahora, ese es el propósito específico. Si yo sin ese propósito específico, yo no puedo caminar más. No puedo caminar más. Si yo no tengo un propósito específico por el cual yo voy a hablar, no puedo caminar más. Imagínense que a usted lo invitaran a hablar, a dar una charla, porque es lo que hacemos un sermón, es una charla, es una predicación, para usted habla, que lo invitaran a usted a la sociedad campestre, ¿verdad? De tal ciudad donde está la gente rica, millonaria, los socios ahí, lo invitan a usted a dar una charla. ¿De qué hablaría? Tendría que tener un propósito específico por el cual usted fuera a dar una charla. Y lo primero que quería, bueno, es que quieren que lleve la charla. ¿Verdad que sí? Y en este caso lo mismo. Entonces, Dios mío, ¿de qué quieres que hable, Señor? ¿Verdad? Entonces tú estás sintiendo en tu corazón que hay alejamiento, ¿no? Dentro del pueblo de Dios y quieres ver las causas por las cuales la gente se está ausentando de la iglesia, ¿verdad? O amigos tuyos o compañeros, ¿por qué se están ausentando? Entonces tú vienes y lo escribes, ¿verdad? En papel. ¿Verdad? Que mis oyentes, estás pensando, o sea, mis oyentes se persuadan de que hay causas que pueden alejar al cristiano de la presencia de Jesús. Hay gente que piensa que no hay causas que lo pueden alejar a uno, que ya uno está con el Señor y no te puedes alejar. No estoy hablando de la salvación y no nos metamos, aquí no estamos hablando de la salvación, estamos hablando de alejamiento, porque ya van a ver el texto que vamos a usar. Si ya lo vieron, ya lo leyeron, ya ustedes se dieron cuenta. Ahora, el propósito general, ahora que teníamos que hablar si le hablo a cristianos o no cristianos, ¿verdad? Y aquí le voy a hablar a cristianos y entonces, por ende, ese propósito general lo voy a hacer doctrinal. O sea, voy a enseñar doctrina. Es lo que nos hace falta hoy en día en las iglesias y donde quiera que vayamos nos hace falta la enseñanza, la doctrina, ¿no? Entonces, el tema que escogí para este propósito específico es el alejamiento de Jesús. No es algo que sucede de la noche a la mañana, sino que se va dando a través de un proceso que si no actuamos pronto, nos espera un amargo y doloroso despertar. Entonces, yo ya basado ahí en ese es el tema. Yo voy a hablar del alejamiento de Jesús que se va dando en un proceso. No pasa de la noche a la mañana. No crea que ya mañana me levanté, no quiero ir a la iglesia. No, 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 no. Hay un proceso que se va dando, ¿no? Ahora bien, si no nos ponemos truchas, dicen por ahí los salvadoreños, ¿va? Truchas el pescado ese que cazan, las truchas, ¿va? Entonces, si las truchas no se ponen listas, la cazan y se la comen, ¿va? Entonces, si no nos ponemos listos, si no nos ponemos avispa, dijo alguien por ahí, si no nos ponemos buzos, dijo también alguien por ahí, entonces vamos a tener un amargo y doloroso despertar. ¿Por qué? Porque cuando viene el enfriamiento en nuestra vida espiritual, entonces es duro. ¿Estamos bien hasta ahí o hay preguntas? Entonces ya tenemos el propósito específico y el propósito general y ya tenemos el tema. Ahora vamos a desarrollar ese tema. Lo vamos a desarrollar para hablarle a la gente y explicarle eso, ¿ok? Y el hermano va a poner esto en ¿cómo se llama? Lo más pronto posible, ¿ok? Ahora necesito un título para ese tema. Ya, si ustedes vieron, el texto habla de la negación de Pedro, ¿verdad?
Entonces tengo 9 posibilidades de un título. Ahora, una recomendación, y yo sé que les va a ser bien difícil porque a mí me es difícil, y es que no debe pasar más de 6 palabras. Tiene que ser atractivo, corto. Amén. Y ahí fíjense, hermanos, que una de las cosas que estoy aprendiendo es cuando antes me gustaba leer mucho las noticias de cuando se abría mi computadora en mi trabajo para chequear las horas de los empleados o mandar o hacer algo, me aparecía ahí las noticias y a veces yo les conté a ustedes que tengo una hoja ahí donde voy anotando las palabras en inglés porque los escritores, los de las noticias usan unas palabras a veces bien que uno no entiende, pero que capta la atención y entonces uno quiere averiguar qué es lo que quiere decir. Por lo menos yo le dije a usted una vez, yo prediqué sobre los hitos del reino, ¿no? O sea, y yo esa palabra hitos la aprendí del inglés porque yo leí algo en inglés. Y entonces cuando busqué la traducción me decía que eran hitos. Y entonces dije yo, ¿y ahora qué es hitos? ¿Cómo se comen esos fitos? Dije, ¿verdad? Esos pitos, dije, ¿cómo se comen, no? Entonces fui y encontré en el diccionario que eran las señales que ponían ¿cómo se llama? En las carreteras. Entonces mi título era Los hitos del reino, o sea, las señales, ¿verdad? Del reino, ¿verdad? Entonces a alguien le puede decir, lo anota y dice, ¿qué quiere decir eso? Llama la atención, ¿no? Entonces, ahora, aquí está la negación de Pedro. Pedro niega a Jesús, las causas de la negación de Pedro, las causas que nos llevan a alejarnos de Jesús. El alejamiento de Jesús tiene su causa, en busca de las causas que te alejan de Jesús. ¿Qué causa el alejamiento de Jesús? ¿Qué te causa alejarte de Dios? ¿Por qué de altas de Jesús? No sé qué quise poner ahí. ¿Y qué te alejas de Jesús? Sí, a Tal lo vez. mejor eso quise poner. ¿Por qué te alejas de Jesús? Pero Microsoft me cambió la palabra. Pero anyway, si usted da 9 posibilidades y eso se logra brainstorming, como le llaman, brainstorming, o sea, estar ahí viendo lo que dice el título, lo que dice el mensaje, ¿vale? Y el tema de lo que voy a predicar y de ahí estoy buscando yo qué es lo que va a salir. O sale del texto que he leído o sale del tema. Amén. De ahí pasamos a lo siguiente. ¿Verdad? Que ese es el título del sermón. Entonces el texto bíblico en Mateo 26, 69, 75 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio, se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó. Miren, la primera negación, ¿verdad? Delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento. Mire, ahora ya con juramento. No conozco al hombre. Y un poco después, acercándose lo que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Se acuerda que en el tema nosotros escribimos que si no nos damos cuenta a tiempo vamos a tener un duro y amargo despertar, ¿verdad? Por eso que está ahí. ¿Ok? Y después vamos a comparar eso, ¿ok? La introducción. Entonces, cada sermón, cada mensaje tiene que tener una introducción, ¿verdad? Y entonces nosotros comenzamos dentro del texto leído encontramos un ejemplo por el cual podemos ver las 3 causas. ¿Se acuerda que yo ya desde el propósito específico comencé con causas? Esas causas, o sea, es el criterio que voy a usar. Ustedes han oído hablar de cuando dicen, cuando usted va a hacer una búsqueda en Google o en cualquier otro buscador, le dicen que usa los filtros. Le llaman, eso es lo que son estas causas, son principios, son filtros, ¿verdad? No las causas, perdón, la manera que usamos para organizar el sermón, ¿no?
la simetría que vamos a usar. O sea que ese filtro que nos ayuda a nosotros mantenernos organizados, ¿verdad? En un solo tema, para no salirnos fuera de diferentes temas. Entonces, este filtro que estamos usando, es otra palabra nueva que les doy para, ¿verdad? Para los principios, ¿no? Y la simetría que se usa para organizar los puntos. Entonces, decimos, ver las tres causas por las cuales los cristianos se enfrían y se alejan de Dios. Un enfriamiento y alejamiento que no se da de la noche a la mañana, como lo podemos ver en el texto leído, aunque en algunos casos sucede más rápido de lo que uno lo puede pensar. Veamos pues, ahora, para pasar de la introducción al primer punto y para pasar del primer punto al segundo punto, al tercer punto, al cuarto punto, lo que sea, nosotros, hermanos, usamos una palabra que se llama palabra de transición, que nos va a ayudar a nosotros a pasar al otro punto y también a darle a entender al que está escuchando que voy a pasar ya a mi siguiente punto, ¿no? Acuérdense que esto es progresivo. Entonces, la palabra de transición que voy a usar es, ¿qué hizo a Pedro negar a Jesús? ¿Verdad? ¿Qué hizo a Pedro negar a Jesús? Entonces, nosotros tenemos, para que no nos olvidemos, dimos unos cuantos principios o criterios o filtros, como le dije, que nos ayudan a dividir un tema. Ahí están las causas, están los efectos, están los medios, las razones, el significado, las preguntas lógicas. Hasta también puede usar usted puntos, mi punto, pueden estar cosas, o sea, pero eso lo va a mantener a usted en una simetría, o sea, lo va a mantener junto, lo va a mantener a usted bien organizado en su mensaje. ¿Fácil esto? No, hermano. No es fácil, pero no todos lo practican, no todos. Ahora, los que lo practican, hermano, créeme decirle que, y se ponen en la mano del Señor, créeme decirle que es una bendición oírlos exponer la palabra de Dios. Amén. Entonces, seguimos con la preparación del sermón. Entonces, el desarrollo del tema del sermón usando el criterio de causas, que hizo Pedro, ¿verdad? Que hizo a Pedro negar a Jesús. El primer punto, y después lo vamos a desarrollar. El primer punto sería la autosuficiencia. Vea, el segundo sería las amistades inapropiadas. Y el tercero sería la distancia. Entonces, ¿qué es cuando usamos el criterio de causa, qué estamos tratando de encontrar nosotros? ¿Cuál fue la causa por la ¿Por cual qué? Pedro ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Qué lo llevó a Pedro, verdad? ¿Cómo se llama? A negar a Jesús. Y decimos que lo primero que lo negó a llevar a la primera causa que encontramos que lo primero fue su autosuficiencia. Lo segundo es las amistades inapropiadas y tercero la distancia. Amén. Entonces ahora vamos a desarrollar ese punto y lo vamos a ver. Amén, estos tres puntos. Desarrollo del tema del sermón usando los criterios de causa, ¿ok? Palabra de transición que hizo a Pedro negar a Jesús. Entonces yo vengo y termino mi introducción y entonces digo, ¿qué hizo Pedro negar a Jesús? Veamos, primero, su autosuficiencia. ¿Y qué significa eso? Bueno, son aquellas personas, una persona que no necesita de otros para que sus cosas funcionen. Cuando usted se cree autosuficiente, usted no necesita a nadie. No necesita el pastor, no necesita la iglesia, no necesita a nadie que le ayude, pues usted es el llanero solitario, usted es Superman, usted todo lo puede, ¿verdad? Entonces no necesita a nadie. Entonces vemos a Pedro en esta situación porque en el versículo 58, y yo le puse A porque lo dividimos el versículo 58. Ahora, si usted ve y abre su Biblia en San Mateo, capítulo 26, donde estamos ahí en el texto, entonces usted se da cuenta que estos eventos comenzaron en el 57. Por eso usted tiene que leer antes del texto y después del texto.
y es lo que se le llama el contexto. El contexto es lo que está sucediendo, ¿no? En la historia que estamos leyendo. Entonces, fíjese, en el 57 dice, los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás y a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y el 58, que es el que decimos ahí, dice, más Pedro le seguía de lejos, ¿verdad? Entonces, hasta el patio del sumo sacerdote. Entonces, ahí lo dejamos porque ahí estamos hablando. Entonces, si usted se da cuenta, ¿dónde debería haber estado Pedro? Nosotros discípulos. Y usted me puede decir, hermano, pero lo está juzgando mal, también te amaba al Señor y lo quería seguir, Sí, yo le acepto eso, pero si leemos anteriormente, cuando le voló la oreja porque se apartó, porque si no se hubiera apartado, le hubiera volado la cabeza. Le voló la oreja al criado del sumo sacerdote, a Marco, ¿se acuerda? Maco, ¿se acuerda que le voló la oreja? Ajá. ¿Verdad? Eso no es una autosuficiencia, de decir yo puedo. Jesús no necesitaba que lo defendiera, ¿va? Entonces, me imagino, no sé en qué cabeza estaba, pero Pedro, por imponente que era y que lo conocemos, se creía muchas veces autosuficiente y por eso el Señor le dijo, Pedrito, le dijo, cuando eras joven te ceñías y ibas donde tú querías que fueras, ¿verdad? Te creías muy, pero muy bueno, ¿verdad? Pero ahora, Pedrito, va a haber alguien que te ciña y dijo, eso tenía que ver con la muerte que iba a tener, sí, porque el Señor lo iba a guiar ya y ya no iba a ser Pedro el que, como dijo Pablo, ya no vive Dios, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, muchas veces nuestra autosuficiencia nos aparta a nosotros de la iglesia, de los hermanos, de la comunión, de la coinonía, ¿no? Ahora, yo pienso que Pedro dijo, no necesito de ellos. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Se fue a juntar con otras personas. En el 58b, vemos ahí que él dice que se fue allá donde estaban Los alguaciles. ¿los quiénes? Los Alguaciles. los alguaciles, ¿verdad? Entonces se fue allá con ellos, ¿verdad? Para ver qué fin iba a pasar. Imagínense, para ver qué fin iba a pasar, ¿verdad? O sea, como que dice, aquí se acabó esto y ya yo me voy a pescar y ya estuvo. Entonces, la autosuficiencia lo llevó a alejarse de los demás y a ser presa fácil de la tentación. En el verso 69 dice que Pedro estaba sentado, fue lo que leímos, ¿verdad? Y vino allí una criada, baile, ve, tú eres, y empieza ahí su calvario y niega al Señor por la primera vez. Amén. Imagínense que cuando nos creemos mucho, se nos olvidan a veces hasta las promesas del Señor. Él se le olvidó que el Señor le dijo, Pedrito, Satanás ha pedido para zarandearte, pero mira, Pedrito, no te preocupes, yo he orado por ti. Y ya después de que pasen estos problemas y todo, regresa, va, y te voy a restaurar. Pero cuando nos creemos autosuficientes, pues entonces nosotros actuamos de esa manera, todo lo queremos hacer nosotros y no queremos depender de nadie, ¿verdad? El versículo 70b dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. No quiso ni siquiera, hermanos, oiga, reconocer que era seguidor de Cristo. Ahora, ¿qué hizo Pedro? ¿O qué hizo a Pedro negar a Jesús? Es la palabra de transición porque va a pasar al segundo punto, ¿no? Las amistades inapropiadas. Lo que hizo Pedro negar a Jesús son las amistades inapropiadas. Pedro, en vez de buscar el apoyo de los demás seguidores de Jesús, se fue a sentar al patio con las personas equivocadas. 58c, que leíamos, la segunda parte, dice, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Debería haber estado orando, buscando la presencia del Señor allá, ¿verdad? Pidiendo guianza, pero con los demás discípulos, pero no, ¿verdad? Se fue allá
con los alguaciles a ver qué pasaba. Amén. Estos eran los que acusaban a Jesús y cuando lo confrontan a él la segunda vez, ¿qué sucede? Bueno, él viene y su respuesta es, no soy cristiano. El verso 72 dice, no, ni conozco, ni sé qué es eso. Oye, ¿que no eras aquí, ibas a la iglesia tú antes? ¿Cuál iglesia? Que ni sé qué es eso, ¿verdad? Porque las amistades muchas veces a nosotros, hermanos, nos envuelven. O échate una cerveza, échate la Gallo, la Tecate, la 3X. Total, si una no es ninguna, ¿no? Sí, la verdad, pues la verdad es que tienes razón. Yo tenía un muchacho que trabajaba conmigo, era de Puerto Barrios, Eric Álvarez. Y él no le hará mentir que a veces me decía, mira, hasta cuando es pecado, me decía. Y no es cierto que el Señor te va a perdonar, pues. Y yo le decía, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque a veces las amistades, las malas amistades, hermanos, las amistades inapropiadas nos llevan a nosotros a hacer cosas que no debemos hacer, los influencian. ¿Qué hicieron estas gentes con Pedro? Hey, ¿no eras tú de aquellos? No, ni siquiera lo conozco. Amén. ¿Qué hizo a Pedro negar a Jesús? Porque él caminó con Jesús, pero no estaba realmente con él, estaba alejado de él. Amén. Entonces, o sea, yo entiendo eso como que él anduvo con Jesús, pero es como un tipo de cuando uno acepta al Señor y va a la iglesia y hace esto y el otro, pero el corazón no está verdaderamente Jesús. Ajá. Amén. Entonces, el tercer punto sería, ¿qué es lo que lo hizo a Pedro negar a Jesús? La distancia. Dice el versículo 58 que hemos leído, mas Pedro le seguía de lejos, ¿verdad? Esto lo lleva hasta el patio del sumo sacerdote, donde fue tentado a negar a Jesús la tercera vez. Y en vez de estar con los demás discípulos diciendo, discípulos decidió seguir a Jesús, decidió seguir a Jesús de lejos. Entonces, muchos, y ya veo, estamos hablando de Pedro, pero a la misma vez estamos haciendo la aplicación, ¿no? Hoy en día hay gente hay muchos seguidores de Jesús de lejos, ¿verdad? De Zoom, vamos a la iglesia en Zoom, dijo alguien por ahí. No queremos contaminarnos, decirnos, ¿verdad? No queremos nada. Y la verdad que necesitamos la coinonía. No podemos seguir a Jesús. A Jesús no se puede seguir de lejos. O semos, dijo alguien, o no semos, ¿verdad? O sea, somos o no somos. Pero necesitamos tener esa coinonía, la comunión los unos con nosotros y compartir los unos con nosotros, ¿verdad? Compartir el pan, compartir, ¿verdad? En la mesa, compartir, ¿verdad? En las oraciones, compartir en los cantos, compartir. O sea, necesitamos, tiene que haber una coinonía, como lo que estamos haciendo nosotros aquí, ¿no? Estamos estudiando la palabra del Señor, entonces tenemos un compañerismo y en vez de estar viendo tal vez las novelas, las miniseries le llaman ahora. Famosos, las miniseries, ya no hay novelas, miniseries, ¿verdad? O las películas o algo, o descansando, pues estamos aquí tratando de querer aprender del Señor, ¿no? Entonces estamos queriendo seguir al Señor de cerca, ¿no? Entonces, ese es el tercer punto. Ahora, para concluir, ¿verdad? Necesitamos la conclusión. Y entonces la conclusión, acuérdense que esta tiene que ir de acuerdo con el tema, o sea, con lo que hemos ido desarrollando. No podemos decir otra cosa. Entonces Pedro por sí solo decidió seguir a Jesús de lejos. Esto lo llevó a negarlo 3 veces. Las 3 causas citadas anteriormente son una enseñanza para nuestra vida. No podemos seguir a Jesús y ser llaneros solitarios, ni tampoco seguirlo con la vida que vivíamos anteriormente y esperar que Jesús nos acompañe en nuestro caminar. Debemos seguirle de cerca y en comunión con Él y su iglesia. Pedro es un vivo ejemplo de que podemos fallar en el seguimiento a Jesús cuando queremos hacerlo. Cuando queremos hacerlo a nuestra manera, siguiéndole de lejos y cuando me da la gana y con las amistades no adecuadas. Jesús dijo que todo aquel que lo negara delante de los hombres, él lo negará delante de su Padre, Mateo 10:33. Y después podemos hacer la invitación, ¿verdad? A aquellos hermanos, porque recuerda que estamos hablando de hermanos, ¿verdad? No estamos hablando
el propósito general es a los hermanos y estamos enseñándole a la iglesia a aquellos hermanos que han estado, ¿verdad? Siguiendo a Jesús de lejos, ¿verdad? Por su autosuficiencia, ¿verdad? O por las amistades que los han estado, ¿verdad? Sacando de la iglesia o de la coinonía de la iglesia, ¿verdad? O porque simplemente han decidido, no más así de lejitos, ¿no? ¿Verdad? No comprometerse mucho, ¿verdad? Entonces, como es algo doctrinal. Entonces, ahí terminamos nuestra presentación y ese para recordarles a ustedes, porque ya se nos acabó el tiempo, nos acaba de sonar 40 minutos, que es el texto, el título, la introducción. Hicimos 3 divisiones, no hicimos 4. Usted puede ser 2, puede ser 1, dependiendo del tiempo. Y hicimos nuestra conclusión. Preguntas. Preguntas, hermano. Preguntas. Calle para siempre. En la introducción se puede tomar una anécdota o de parte del texto que se ha leído. En la introducción, ¿cómo es la pregunta? Si se pueden usar anécdotas. En la introducción. Ajá. Sí. Que tenga una similitud con lo que va a ser el tema. Sí se puede. Y a veces es aconsejable, pero que no tome mucho tiempo. En una ocasión leí un libro de Samuel Vila, se llama La introducción a la homilética, no, perdón, Púlpito Cristiano, y son unas predicaciones, y yo agarré la idea de una predicación de él que la usé para una clase, y usé una anécdota sobre la niña La Pinta y la Santa María. Cuando se me olvida en este momento el nombre del que descubrió, vio por primera vez tierra. Entonces, Cristóbal Colón, ¿no? No. El que vio, el que venía allá en la proa arriba, Ignacio, ¿cómo se llamaba? Bueno, la cosa es de que dije el nombre y entonces, y cuando gritó, ¡tierra! 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 ¿Verdad? Y entonces, dije, así hace casi 2000 años atrás, un hombre llamado Juan, ¿verdad? Hizo un descubrimiento que el mundo, ¿verdad? En ese entonces no lo conocía ni hoy en día, y es el descubrimiento del amor, porque usé el texto aquel, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, a que seamos llamados. Entonces tenía que ver con el amor. Entonces eso daba ese descubrimiento de este hombre, tengo el nombre acá, que venía en una de las 3 velas, ¿verdad? Que venían con Cristóbal Colón. Entonces él hace ese descubrimiento. Entonces Juan, el apóstol Juan, hace un descubrimiento también. El amor. Rodrigo de Triana se llama. Rodrigo de Triana. Amén. Él fue el que vio por primera vez la tierra, ¿no? Entonces, como Rodrigo hizo ese descubrimiento, Juan ese descubrimiento, y de ahí partimos, ¿verdad? Esa fue la introducción. Entonces puede ser también una introducción de cómo el Señor le dio el mensaje. Amén. Estaba yo, hermanos, el otro día y vi como un pajarito. Mi esposa comenzó un mensaje del jueves pasado, lo comenzó con un viaje de la montaña y de ahí lo traspasó como estaban unos en una montaña, ¿verdad? de la guerra y ahí pues, o sea, ser vigilante, ¿verdad? Hay que estar vigilando, ¿no? Y atentos. Entonces, los que están predicando en la calle son 52, vamos a parar la recording ahora, son